Ok, Daniel, ¿ahí me escuchas bien? Sí, perfecto. Ok, entonces compartimos tu pantalla, por favor. Ahí la pueden ver. Ahí la estamos viendo sin problema. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta siguiente sesión de este Summit sobre Workflow que organiza la revista TV y Video. Gracias a todos los que nos acompañan y seguimos con la presentación Automatización de salas de redacción, centros de noticias, para la cual nos acompaña Daniel McDonald, de la compañía Sony. Daniel, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Hola Richard, buenas tardes. Antes que nada, quisiera agradecerle a TV Video por la oportunidad para participar en el Workflow for Media Summit. Y espero que todos ustedes que estén conectados se encuentren bien, de bien de salud, de donde estén ubicados. Y vamos a hoy día hablar un tema muy importante que está tomando mucha fuerza y es más, el último año y medio hemos visto un crecimiento y una demanda en esta parte dado por algo que lleva con nosotros un año y medio, pero antes que nada, esto también es un producto que nosotros llevamos 12 años desarrollando. Es un sistema de automatización. Entonces voy a empezar un poco la presentación. Si hay Daniel, preguntas al final, sí. disculpa, antes de que comiences con la presentación, solo quería recordarles a todos los que nos acompañan que al lado derecho de sus pantallas está el módulo de preguntas, ahí pueden dejarnos todas sus dudas y al final serán resueltas. Ahora sí, Daniel, por favor, continúa con tu Ok, presentación. gracias Richard. Entonces voy a apagar mi cámara para ahorrar un poco el ancho de banda. Perfecto. Entonces, como estaba mencionando, Sony desarrolló un producto hace como 12 años con la intención de encontrar una manera para facilitar los diferentes recursos, dispositivos y fabricantes en un entorno de una sala de redacción o un noticiero. Y durante ese transcurso se ha desarrollado el producto que se llama ELC o Enhanced Live Production Control System. Básicamente, como dice Richard, mi nombre es Daniel McDonough, yo estoy en cargo de toda la parte de sistemas e integración para Sony PSLA, Professional Solutions Latin America, basado aquí en Miami. Ahí tiene mi dirección de correo electrónico por si hay preguntas, o si no, al final vamos a estar atendiendo un rato por cualquier preguntas o dudas. Entonces, ¿qué es el sistema de LC y cuáles son los beneficios que los trae y las diferentes áreas que queremos cubrir durante esta presentación para que al final se puedan llevar por lo menos un poco la idea de la importancia o cómo puede mejorar un poco el flujo y también usar los recursos y dispositivos en unas maneras mucho más eficientes? Entonces, esto lo va a permitir operar la sala de redacción, el noticiero, de una manera mucho más eficiente y productiva. Los va a mejorar el tiempo al aire, como podemos ver acá. Muy importante, este sistema es céntrico al NRCS. El NRCS viene siendo el Newsroom Computer System. Unos ejemplos que vamos a hablar durante la presentación es el ejemplo del iNews y el ejemplo de ENPS. Pero aparte de eso, también trabajamos con otros NRS. Cómo mejorar las figuras de las audiencias y cómo llegar a diferentes audiencias, que es una manera que estamos tan muchos canales encontrando diferentes maneras para posicionarse y atractar diferentes audiencias, que si sería en la segunda pantalla o en otros dispositivos, redes sociales, etcétera. Cómo mejorar la flexibilidad y también lo importante es que, aparte de que sea un sistema de automatización, siempre queremos tener la tranquilidad que es un sistema que pueda funcionar en manera manual de una manera muy fácil y muy rápida para que los operadores, si en alguna emergencia se tienen que salir de la automatización, puedan entrar a un control manual. Y obviamente reducir un poco la parte de errores. Entonces el software ELC utiliza un complemento de lo que llamamos un ActiveX para integrarse con la sala de redacción, con los existentes sistemas, como había mencionado, del iNews, el EMPS. Adentro de la sala de redacción, los productores pueden simplemente, y vamos a ver en la presentación, arrastrar señales de automatización predefinidas en sus recorridos para construir un playlist o un rundown
una lista de redacción en el LC. En la sala de control, la interfase de playlist del LC sigue el diseño vertical, que es muy similar a lo que están acostumbrados los productores cuando están haciendo sus notas, etcétera, en los diferentes NRC. Y a la medida que van ocurriendo cambios en el playlist del LC, se están actualizando en tiempo real con el Newsroom Computer. Y nosotros somos uno de los únicos sistemas que tiene una comunicación bidireccional. ¿Qué significa eso? Que si cambias algo en el Newsroom Computer, se va a reflejar en tiempo real en el playlist, y viceversa, si hacemos una modificación, podemos ver que adentro del NRC va a haber un cambio también. Este diseño intuitivo es eficiente y permite a los productores mantener sus flujos de trabajos, que es importante también porque no queremos cambiarle y modificarle mucho sus maneras de trabajar. Lo que queremos es cómo mejorar y también darle diferentes herramientas adicionales para ir mejorando sus controles y la creatividad de los noticieros. Entonces, eso es un resumen un poco de lo que hace el LC, el sistema de automatización. Entonces, como pueden ver acá, al centro está ubicado el sistema. El sistema tiene la capacidad de trabajar con varios o más, todos los dispositivos que viene constituyendo un noticiero, una sala de redacción, comenzando, por ejemplo, con la consola de switcher o el video switcher, como lo pueden llamar. Tenemos control de diferentes fabricantes de control de las consolas de audio. Muy importante, muchos de las salas de redacciones hoy en día están optando por cámaras robóticas como PTZ, como nuestra línea de BRC, que tenemos información en nuestro booth de tanto las cámaras como nuestros sistemas de automatización. Diferentes proveedores de sistemas de gráficas, tanto sean VisRT, Chiron, etcétera. Diferentes servidores de playout, por el controlar los videos que vamos a estar corriendo en paralelo con las diferentes noticias, etcétera. Control de dispositivos, control de iluminación y también control de teleprompter. Entonces, tanto los servidores de playout, sistemas de gráfica y prompter trabajan en un entorno de la red de MOS, que es el Media Object Server. Entonces, es una red básicamente que es como se están intercomunicando estos diferentes dispositivos. Y también podemos traer para controlar los cruces de fuentes y destinos de señales que están viniendo de un entorno exterior o remotos o líneas que quieren añadir al noticiero, etcétera. Y por eso nosotros, con protocolos tradicionales de ciertas matrices de terceros, podemos controlar estos enrutadores o matrices de enrutamiento de señales. Entonces, esto es una gráfica viendo un poco en la totalidad del sistema. Entonces, aquí podemos ver un broadcast tradicional sin un sistema de automatización. Este se está usando variedad de cámaras, recibiendo señales de un exterior, tanto de la nube o streaming, microondas, satélites, etcétera. Todo esto son cámaras de campo o NG. Y aquí vamos a ver que se requiere muchos personales adentro de una sala de redacción, de un estudio, que cada persona está responsable por sus propios diferentes elementos. Una persona va a controlar la iluminación, otra persona va a controlar el audio, la microfonía, los remotos, híbridos, etcétera. Entonces, unas ventajas que nos ofrece el sistema de automatización es cómo mejorar la eficiencia de operación, cómo mejorar las capacidades de producción y mejorar la programación sin tener que subir costos, y también una manera de reducir los costos de operación o los OPEX, como estamos viendo. Entonces, en el momento que se adapta por un sistema de automatización, se empieza a centralizar y controlar todos estos procesos por el sistema. Y ahora vamos a ver diferentes
de ejemplos de cómo se puede usar el sistema de automatización y luego vamos a entrar un poco a las interfaces de usuario y un poco a los diseños y las comunicaciones, cómo llegamos a diseñar un sistema de automatización. Entonces, esto es un ejemplo de, a la mano izquierda tenemos una estación número 1 y estación número 2. Cada estación tiene sus sistemas de automatización y están corriendo en forma independiente. ¿Qué parece qué supone si en un día hay una emergencia y en la estación 1, por ejemplo, por causa de una pandemia, de algo, las personas se tienen que salir y no pueden estar adentro operando el estudio donde están trabajando para hacer el noticiero, etcétera? Entonces, remotamente podemos controlar en forma remota el sistema que está ubicado en la estación número 1, desde la estación número 2. Entonces, esto es lo que llamamos un modo de operación remota en situaciones de emergencia. Entonces, este es un ejemplo de cómo se puede trabajar la solución de automatización. Otro ejemplo es tener ubicado o centralizado lo que llamamos un hub, y esto viene llamándose lo que llamamos un hub and spoke, una operación hub and spoke, en donde la parte centralizada es el hub y los diferentes spokes están ubicados en las estaciones. Entonces, eso permite tener todos estos equipos que controlan el sistema de automatización ubicado en una ubicación fuera de las estaciones. Puede ser un centro de operación o una matriz principal, y se puede ir controlando estaciones regionales, una a estación X, etcétera, desde un área centralizada. Otro ejemplo es cómo controlar en forma remoto. Si solamente tenemos ubicado en un estudio las cámaras, monitores, luces, y aquí está el talento, etcétera, se puede se puede controlar las cámaras en forma remota del sistema de automatización de donde está haciendo la producción. Se puede recibir las señales de los exteriores o las señales ENG y se puede enviar la programación que pertenece a este estudio en forma remota. Entonces, este es otro ejemplo de trabajar en forma remota, donde todo el equipo está ubicado en otra área, como en el centro en la producción. Esto los permite tener más flexibilidad en últimas noticias o breaking news. También trabajar en diferentes mercados para ofrecer diferentes calidades en diferentes regiones o mercados. Y también nos significa un costo mucho menos de tener dispositivos en situ. Es decir, que en ese estudio no tienen que tener un sistema completo de automatización, por lo cual se puede reducir los costos de CAPEX. Entonces ya hemos visto ejemplos de cómo se puede reducir costos de OPEX, costos de CAPEX, y también bajar los costos de mantenimiento, que es algo que todos estamos buscando manera de cómo trabajar más eficiente con menos costos de operación y también tratar de llegar a una mayoría o gran mayoría de audiencia y atraer nuevas audiencias en diferentes áreas. Hoy en día contamos con, ese número, más de 100 instalaciones. Lo importante es que el control, aquí pueden ver imágenes del sistema de automatización, imágenes de canales, de canales actuales. Se puede ser controlado por una o dos personas. Entonces, el estudio de redacción o estudio de noticias que estaban acostumbrados a tener 10, 11, 12 personas, se puede reducir a una o dos personas que estén obviamente capacitadas para controlar el noticiero entero en forma automatizada. Ahora vamos a mostrar cuáles son los componentes que los permite trabajar. Si pueden notar, en las 4 fotos que se está mostrando aquí, normalmente encuentras una persona o máxima 2 personas sentada, y siempre están configurados con 2 o 3 diferentes pantallas. Voy a mostrar qué significa cada pantalla.
ciertas botoneras o mezcladores o botoneras que son configurables, que llamamos shop boxes, como pueden ver acá. Esto los permite trabajar y controlar los diferentes dispositivos del noticiero en forma muy flexible y muy intuitiva. En Estados Unidos hay más de 100 operaciones. Conversando con mis colegas, durante la pandemia se ha instalado más de 20 sistemas nuevos en forma remota. Contamos con sistemas en Latinoamérica, en Europa, también en Asia, pero la mayoría se están ubicadas en Latinoamérica y como pueden ver estamos incorporados en casi todos los canales o los broadcasters principales de Estados Unidos y otras partes del mundo. Entonces, como había mencionado, el sistema de EOC es un sistema que es céntrico al Newsroom Computer. Y aquí pueden ver, aquí hay un ejemplo sin un sistema de automatización en donde hay toda la parte, la sala donde están los reporteros escribiendo sus noticias en los clientes del Newsroom. Y eso va enviando, como había mencionado, por una red de MOS, enviando comandos o slugs de diferentes maneras a los servidores para ir preparando las notas en los playlists, para ir preparando las gráficas en las diferentes áreas que pertenecen, o los banners, o los lower thirds, o los titulares, etcétera, y para ir rodeando el reportero para que vaya leyendo las letras del teleprompter. Y en la sala de control tenemos ahí las cámaras robóticas de estudio, los switchers, reproductores de audio, grabadores, servidores de audio y mezcladores de audio. Y aquí pueden ver en el centro cuando se está incorporado el sistema de automatización en cómo se iba interconectando con tanto las redes existentes de MOS y también una red dedicada a los dispositivos y en los diferentes clientes del NRC tenemos pantallas de plugins o ActiveX, en donde podemos ver que en las mismas pantallas interfaz de usuario que está acostumbrado, los reporteros van a tener acceso a visualizar las diferentes notas e información para programar el sistema de automatización. Pero aparte del software, la creación de listas de reproducción se puede hacer sin un Newsroom Computer. Esto es una función nueva que permite la creación de playlists o rundowns en el EOC a los usuarios crear un playlist sin un sistema de Newsroom Computer, porque no todos los canales a lo mejor tienen un Newsroom Computer. Esto significa que en las instalaciones de producción que hay en vivo, como había mencionado, que no tienen Newsroom Computer, los usuarios también pueden disfrutar de los beneficios de la automatización de operación. Y también esto es una característica que trae la solución de automatización no solo a las emisoras locales, sino también a las producciones para las casas de cultura, estadios, arenales, eventos, etc. Entonces eso es, aparte de estar posicionado a la sala de redacción, si no hay un NRC, también se puede trabajar en forma lo que llamamos standalone. Aquí una lista, agarré algunos de los dispositivos, obviamente hay mucho más dispositivos, en lo que es toda la parte de switcher, la serie XBS, diferentes series, etc. Newsroom Computer, como había mencionado, la parte de NPS, iNews, Open Media, mezcladores de audio, CalRec, Lavo, Yamaha, etc. Toda la parte de robótica, nuestras BRC, Vinten, Ross, Canva, Telemetrics también está acá. Servidores de emisor, de playout, BitCentro, Avid, etc. Servidores de audio, generador de gráficas, también iluminación y mucho más dispositivo. Mucho más dispositivo también nos permite por una aplicación que fue desarrollada
por Sony que se llama el eGPI. El eGPI básicamente es un GPI electrónico o Electronic GPI. Este eGPI tiene capaz la forma de trabajar por cables de redes, en donde nosotros podemos codificar los comandos de dispositivos que a lo mejor no tienen controles seriales o controles tradicionales como protocolos para trabajar. Entonces nosotros podemos programar y controlar estos dispositivos en forma para que trabajen en el sistema de automatización. Esto lo abre un entorno para poder incorporar mucho más dispositivos al sistema de automatización. Entonces aquí estamos viendo la interfase de usuario. Podemos ver que es una interfase de usuario muy intuitivo. El sistema LC presenta un estilo de operativo simple. Siempre en el desarrollo era cómo mantener un estilo operativo simple que está diseñado para cumplir con el entorno o lo que llamamos el fast-paced de la sala de control, que siempre hay cambios, que alguien llega con una nota nueva o el director técnico cambia algo, etcétera. Entonces, después de una configuración inicial que hacemos en donde los dispositivos quedan registrados en una base de datos y se generan señales y iconos en la parte de automatización y en la configuración se requiere un entrenamiento mínimo y vamos a ver un poco la parte de entrenamiento y cómo acompañamos los clientes en la parte de entrenamiento, que es una parte muy clave para que ellos tengan la sensación y la tranquilidad de poder operar el sistema sin ningún problema. Y una aplicación de formación basada en software que permita a los usuarios aprender y practicar la operación de IoC en un entorno fuera de línea. Es decir, tenemos un portal o una área en donde simulamos un sistema de automatización y los operadores pueden practicar como si están emulando un noticiero en tiempo real, pero sin estar al aire. Entonces aquí podemos ver que tenemos diferentes queues, están los diferentes queues, y todos estos queues vienen desde el Newsroom Computer. Entonces, del Newsroom Computer todo se va a estar importado, no se están creando acá, se están creando en el Newsroom Computer y están trayendo elementos que ya están configurados como los iconos, transiciones, etcétera. Aquí para mostrar lo que estamos viendo en esta interfaz de usuario, esto viene siendo la página o el slug que está relacionado al NRC. Aquí en la parte de transición viene siendo qué clase de transición, si es una mezcla, si es un wipe, etc. En esta columna de video estamos viendo qué clase de video es o cuál es la fuente de video, si es una cámara, si es un servidor, si es un remoto, si es un background, si es una gráfica, etc. En lo que llamamos keys, en los keys si hay lo que llamamos una toma con dos cajas, donde vamos a tener el reportero en una caja y vamos a tener un remoto en otra caja. Aquí es donde se va a poner los diferentes keys y en la parte de fondo va a estar corriendo una gráfica. Entonces, todos estos elementos caen en esta área y viene relacionado desde el Newsroom Computer. Tenemos la opción de tener un contador para arriba, para abajo, automático. Esto puede ser o fijo, si hay una duración específica que quiere que dure esa nota o ese queue. En la parte de servidores podemos ver qué servidor, qué canal está en el servidor. Si hay una flecha acá que está listo el servidor. Y aquí si hay un signo de interrogación en rojo, es decir, que no está listo. ¿Por qué no está listo? Porque hoy en día el canal B se está usando. Entonces, cuando seguimos en esta lista, va a cambiar de canal B a canal A y se va a preparar el canal B. Las cámaras podemos ver que es una cámara. Esto viene siendo en la cámara
o tanto una cámara PTZ, una cámara robótica. La cámara realista está en una toma abierta, en donde se está mostrando los dos reporteros, pero después va a ir a una toma cerrada, porque las cámaras nosotros podemos llamar diferentes posiciones de cámara desde el sistema de automatización, tanto el número de cámara, tanto también el estatus. Entonces, mientras que va bajando en el playlist, se va actualizando el control de estas cámaras. Y en la parte de audio tenemos diferentes fuentes de audio, en donde puede ser microfonía, puede ser gráficas, puede ser remotos, puede ser talento. Aquí tienes opción flexibilidad y tenemos maneras de ver la fuente. Por ejemplo, este servidor canal B, que está asociado al servidor canal B. Y el nivel, este nivel se puede de forma manual o también se puede programar para que podamos cambiar los niveles, y también los operadores tienen una consola de audio que pueden en forma manual, por si acaso entra un audio saturado, se pueden ir bajando manualmente. Si hay monitores ubicados alrededor de la sala de redacción, por ejemplo, que estamos mostrando la noticia, uno está mostrando el clima, otro está mostrando un fondo, y normalmente estos están saliendo en forma redundante o en loop de un frame memory. Estos frame memories pueden ser asignados y pueden ser apuntados a los diferentes monitores ubicados en diferentes partes de tu idioma. Se puede enviar a cualquier parte. Entonces aquí es un ejemplo de cómo luce la interfaz de usuario. Como estaba mencionando, el operador que está trabajando con el Newsroom Computer, en este ejemplo de CLI News, pueden muy fácilmente en la pantalla que está embedida, porque van a ir a Windows y van a abrir una pantalla que se llama ELC, que es una ventana de ActiveX embedida. Ellos pueden hacer un rastro, un drag and drop directamente de su historia y añadir qué clase de toma va a ser. Si es una toma abierta, si es una cámara cerrada al reportero de izquierda, otra cámara cerrada al reportero de derecha, si es un over the shoulder o un OTS, si es el noticiero, si es breaking news, etc. Y en el momento que está reflejado en tiempo real al sistema del Newsroom Computer, se va a reflejar en el playlist o en el rundown del sistema de automatización. Este es otro ejemplo del otro proveedor de Newsroom Computer, EMPS, forma igual. Aquí pueden ver la ventana. Esta es la interfaz usuario de EMPS. Y pueden ver que está la ventana embedida del sistema de automatización, para que puedan hacer el drag and drop aquí adentro, en donde están todos los comandos de Moz. Entonces, antes de crear todos estos diferentes playlists, se tiene que ir codificando. Es básicamente lo que llamamos nosotros. Vas codificando los diferentes tomas de cámara, vas guardando las posiciones de cámara, vas guardando los diferentes gráficas, los frame memories, y todo se va configurando en el sistema, y después se pueden rastrar y crear estos queues. Estos queues te permite cada operador o productor que esté manejando el sistema de automatización, te permite manejar un banco con los queues propios salvado de él o ella, que saben que se van a usar con mucha frecuencia durante un noticiero. Y eso lo permite ya tener casi todo previsto para hacer la codificación. Entonces, cuando ya los llega todo el rundown que se va a codificar en el NRC, los productores pueden asociar los diferentes queues que va con cada nota desde la parte de la modificación y edición de los queues. Y aquí le permite añadir transiciones, fuentes de audio, fuentes de video, diferentes tomas de cámaras, diferentes fuentes de servidores, monitores de estudio, fuentes, transiciones, snapshots también, efectos, niveles de audio,
fade in, fade out, mezclar, enviar GPIs, llamar macros de los switchers, etcétera. Entonces, todas estas funciones se permiten codificar en la parte de los queues. Entonces, lo que ves enfrente aquí en esta pantalla es básicamente todos los componentes que se requiere para operar y se recomienda. Es más, se recomienda. Obviamente, algunos clientes quieren más, algunos quieren menos, pero aquí básicamente en el monitor de izquierda tenemos lo que llamamos el Honor Playlist del sistema de automatización. Entonces, en la mano derecha está el rundown o el newsroom computer, porque como había mencionado es céntrico, esto es como el corazón, entonces van conversando entre uno y ellos en tiempo real. A la mano derecha tienen un mezclador o un fader de audio, en donde aquí se puede asignar en forma dinámica, se pueden asignar a estos 8 canales y tiene A y B, significando que tenemos 16 canales, porque se puede, apretas A y son 8 canales, apretas B y son 16 canales. Aquí se pueden ajustar los niveles de los talentos. Por ejemplo, si es un noticiero largo, que son 3 horas, obviamente cuando la persona empieza a conversar, está con mucho ánimo, mucha energía, pero durante el transcurso del noticiero, a lo mejor 2 horas después o 3 horas, ya esa persona está un poco cansado, le falta un café y la voz se le va bajando. Entonces, tú tienes la flexibilidad desde aquí ajustar los niveles de audio sin que él o ella se den cuenta. En la mano izquierda tenemos esos shopbox. Lo importante es que los shopbox te hace la sensación como si estás controlando todas las funciones del switcher. Y todos estos botones en el shopbox son configurables. Son botoneras que tienen 24 diferentes botones y son configurables y te permite controlar en forma dinámica el switch, te permite controlar gráficas, correr servidores, te permite iluminación, tener microfonía de respaldo y tener completamente la operación del noticiero. Aquí un ejemplo, quería mostrar esto porque esto es algo que salió en marzo del año pasado, cuando comenzó la pandemia, todo el mundo se fue para la casa y sabemos que la televisión no puede parar, más las noticias no puede parar para cubrir las noticias, pero obviamente no podían tener tanto personal adentro del canal. Entonces, durante el mes de marzo, nosotros desarrollamos lo que llamamos esta tableta, y lo voy a cambiar aquí, pero para que tengan una idea, este es un productor trabajando de su casa, conectado por un enlace al canal directamente, en donde ellos pueden controlar 100% el sistema de automatización, obviamente con 2 laptops, pero con este panel que está emulando el Shopbox que había mostrado en la página anterior. Entonces aquí podemos ver, se desarrolló un software panel, hay una conexión por forma de VPN directa, depende, pero esto permite que los directores, que los productores pudieran seguir cambiando la automatización y sacando las noticias al aire. Obviamente porque en un estudio sabemos que no hay mucho espacio, muchas personas están todas juntas, entonces esto ya con un talento, los talentos de la casa, pero podían correr los servidores del canal, podían registrar notas de afuera, podían incorporar diferentes señales y fuentes de satélites, microondas, tener acceso al sistema de Newsroom Computer. Entonces, esto fue algo que los permitió trabajar en forma remota y muchos de los clientes existentes tomaron ventaja de esta función. Ese es un ejemplo de los monitores, los plugins, como había mostrado, ya vimos esta imagen antes, pero ahora están con títulos.
Y entonces, ¿cuáles son los beneficios de automatización? ¿Cuál vienen siendo los beneficios de un sistema de automatización? Primero, vamos a hablar un poco de la capacitación, porque muchas personas piensan, bueno, estamos tomando un paso de reducción de personaje, de no tener a alguien a la mano tocando físicamente un dispositivo, una consola de audio, una consola de iluminación, trabajando el teleprompter, trabajando el switcher de video. Entonces, básicamente nosotros ofrecemos una tranquilidad en donde pensamos que un cliente podrá salir, es más, muchos clientes de nosotros han salido al aire en un mes o menos desde instalación. Entonces, normalmente es 1 o 2 semanas para instalación, 1 o 2 semanas de capacitación, pero un mes antes o 2 meses antes le damos acceso al cliente que puedan tener acceso a la parte que les había mencionado, que es nuestros programas de e-training, que son básicamente capacitaciones en línea. Y esto te permite simular los noticieros, trabajar, aquí hay un ejemplo, trabajar con los módulos, trabajar con la creación de los parámetros del sistema para la parte de ingeniería, trabajar para la parte de operación y también habilitar a los productores, a los reporteros para que se vayan acostumbrando con las sensaciones de las interfaces del sistema. Eso significa que la curva de aprendizaje va a estar reducida drásticamente en el momento que ya estamos en situ y podemos empezar y sacar ese sistema al aire. Entonces, estas son herramientas que ofrecemos 1 o 2 meses antes para que se vayan preparando las personas para recibir el sistema. 2 temitas más que quería mencionar. Entonces me dices, bueno, Daniel, todo esto es muy lindo, pero sabemos que en las noticias es muy último minuto. ¿Y cómo podemos quedar tranquilos que es un sistema que nos permite entrar y salir de la forma automatizada a la forma manual y regresar en una forma rápida, eficiente? Y también entrar a lo que llamamos un quick manual switching o un switcheo manual. Entonces eso es una parte muy, muy importante. Básicamente la flexibilidad del diseño del sistema, IOC, también proporciona un control manual completo de operación. Entonces los usuarios pueden dejar el playlist de IOC en cualquier momento para recibir noticias de última hora y dirigir sus noticieros a través de paneles de control de hardware dedicados. Entonces, lo que estoy diciendo es que en vez de seguir el playlist, se pueden cambiar y trabajar con las botoneras que tienen enfrente, porque todo lo que está asociado lo pueden accesar de ahí. Y si no, pueden ir al dispositivo, al mezclador de audio, pueden ir al switcher y tocar los botones porque no están bloqueados los botones, están en forma liberal. Lo que queremos dar es la sensación que no es un sistema que cuente o que esté centralizado por una computadora. Es más, si se cae, tenemos sistemas de redundancia y si se cae una red o algo, puedes seguir trabajando en el sistema o puedes entrar a forma manual muy rápido. Y si quieres volver a la automatización, todo lo que es necesario para volver es básicamente hacer un doble clic en cualquier evento en el playlist y este control manual también mejora el funcionamiento del playlist. Entonces, se puede ir sin ningún botón de escape, se puede entrar a forma manual, es decir, tú puedes ir a tu switcher, a las botoneras, y solamente dando doble clic se puede regresar a forma automatizada. Entonces, eso es una de las ventajas y tranquilidad que queremos darle a los operadores y a los clientes. Aquí también, si entras a un escenario en donde hay una noticias emergencia y tenemos que ir de un instante al campo porque hay un reportero que está reportando de un incendio o una explosión o un desastre natural, etcétera. Entonces nosotros se puede configurar en el Shopbox, como pueden ver acá,
Y básicamente el operador va a estar controlando con sus dedos, es decir, si aprieta el botón del medio va a estar en la toma de 2 cajas. Cuando empieza a hablar el reportero directamente desde el canal diciendo, bueno, señor, cuéntanos un poco qué está pasando en esta noticia. Aprieta el botón derecha, entonces va a esta pantalla completa. Entonces, todo esto se puede hacer desde un Shopbox. Y esto no solamente es muy bueno para eso, pero para entrevistas. Si de repente llegan 5 o 6 personas al estudio y estas entrevistas que se convierten en formas muy dinámicas o empiezan a debatir de ciertos temas, etcétera, y sabes que no hay ningún diálogo porque vas a estar cambiando en forma dinámica, entonces esto le permite al operador ir siguiendo a la persona que está conversando y regresarse a unas tomas abiertas para capturar las personas que están en la entrevista, etcétera. Entonces, al final es una forma muy, muy dinámica y una ventaja que nos permite trabajar esta forma manual, semi-manual, decimos, del Shopbox. También está la función de Quick Next, muy importante. Quick Next, si lo salimos del rundown, la parte verde, lo que está al aire, si lo salimos del rundown para hacer unas noticias de último minuto y queremos regresar a la próxima nota, es muy fácil. Tenemos un botón que está asociado, que es a la mano izquierda abajo, que se llama Take. El momento que tú entras a la área de Quick Cues o Quick Next, haces Take, esto te va a llevar al aire instantáneamente en la próxima nota y se va a resincronizar con el Newsroom Computer para seguir su playlist, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que se tiene que llevar en consideración cuando se está desarrollando un sistema de automatización? Muy importante, primero que nada, hay que muy claramente entender los flujos de noticias, de redacción de los clientes y cómo están trabajando. Esto se hace analizando, sentando, consultoría, entendiendo cómo funciona la gráfica, cómo lanzan las gráficas, qué mandan al aire, cómo usan las cámaras, las diferentes tomas de cámaras, cómo usan los remotos. Entonces se tiene que básicamente tomar todo esto en cuenta. Hay que considerar todos los elementos que van a ser automatizados y si pueden ser automatizados, porque muchas veces los clientes piensan que todo se puede automatizar, pero de repente hay ciertos dispositivos que son antiguos, que no tienen una interfaz, un protocolo, etcétera, pero siempre hay una manera para poder poner un gateway o algo, un convertidor para poder automatizar el dispositivo. Muchas veces también asegurar las versiones correctas de software, de firmware de los dispositivos y esto nos va a permitir asegurar la interoperabilidad entre los dispositivos y en el sistema de automatización. Muy importante es comunicación, la comunicación entre las diferentes personas que están involucradas en el noticiero, tanto en la sala de redacción, operación, directores técnicos, directores de noticias, productores, editores, etcétera. Y importante hay que darle la confianza al cliente que no estamos aquí para cambiarle el flujo, estamos para ver cómo se puede mejorar el flujo. Entonces, como sabemos, a medida del último año y medio, las emisoras y las estaciones de televisión por cable continúan sus inversiones, pero están estableciendo nuevos modelos operativos para justificar estos gastos y obtener un retorno de inversión mayor. Muy importante es el ROI. Entonces, prácticas que se están haciendo adoptadas incluye la reducción de los costos operativos, la adoptación de equipos de HD y 4K de menor costo, la operación remota y captivar audiencias nuevas en diferentes plataformas, que es al final lo que estamos tratando de todos hacer. Nosotros pensamos que el IoT les puede ayudar a lograr todos estos objetivos, aumentando la eficiencia de sala de control, lo que permite que las estaciones aumenten el número de producciones, de noticias, no solamente noticias, de usos de dispositivos, de manera de asignar personales más eficiente,
Entonces, todos esos desafíos hay que mantener en consideración en cuando se está planteando un sistema de automatización. Y por último, quería compartir con ustedes cómo ya esto es un poco la parte técnica, pero se empieza la solución LC, se toma en cuenta cuáles son los dispositivos que tenemos que controlar. De eso se empieza a desarrollar un diagrama. Este diagrama consiste ya un poco más detallado de topologías de redes, conexiones de dispositivo, cómo se van a conectar, qué se va a controlar, dónde está centralizada la información, todos los diferentes canales, etcétera. Y luego todo esto que se ve un poco en la parte complicada, en la parte técnica, se entrega ya un dibujo para que ya los canales puedan empezar a interconectar sus dispositivos y preparar para las instalaciones en situ o remota. Entonces creo que estamos a tiempo. Con esto quiero dar cierre a la presentación. Estoy aquí para contestar cualquier pregunta. También voy a estar disponible en el booth de Sony y en las salas de reuniones. Antes que nada, muchas gracias por su tiempo y su atención. Espero que se sigan cuidando y espero vernos prontos en persona. Gracias. Daniel, muchas gracias por tu presentación, por haber aceptado la invitación el día de hoy. No tenemos más preguntas, no tenemos preguntas para esta sesión. Como decía Daniel, lo pueden encontrar en el bot virtual. Ahí va a estar y puede resolver todas sus dudas puntuales. Te reiteramos el agradecimiento por haber estado con nosotros el día de hoy. Okay. Gracias, Richard. Estaré con ustedes brevemente por el booth. Hasta luego. Bueno, a todos los que nos acompañan, les recuerdo que tenemos 30 minutos de un break para que hagan networking, visiten los booths de los patrocinadores y en 30 minutos estamos comenzando con la siguiente presentación. Nos vemos entonces. Gracias.